¿Qué edad tenía cuando ocurrió este hecho? Tenía 17 años. ¿En qué lugar se encontraba al momento de este suceso? Si mal no recuerdo, el temblor fue por la mañana a las 7:19. Yo me encontraba en mi cama, acostado. ¿Cuál fue su reacción y cómo participó? Este, Me habló mi hermano mayor, me dijo que estaba temblando, fue algo que nos sorprendió mucho. Yo en mi vida nunca había vivido un temblor de esta naturaleza y me avisó que se estaban cayendo una fuente. Entonces nos levantamos corriendo a detener la fuente para que no se cayera, una fuente que estaba en la sala. Con el paso del tiempo, ¿de qué manera pudo enfrentar este evento? Ha sido difícil desde ese tiempo porque nos dimos cuenta los mexicanos o una generación de mexicanos que los desastres naturales existen y que tenemos que cohabitar con ellos. El tiempo finalmente cura esto. Afortunadamente los terremotos fuertes se han tardado en ocurrir, no han sido permanentes ni constantes, aunque debemos de tener en cuenta que la Ciudad de México es una parte altamente sísmica y tenemos que estar prevenidos y preparados para este tipo de desastres naturales. ¿Tiene algún conocido que haya estado afectado por este hecho? Sí, con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que no estaba tan lejano como nosotros lo habíamos percibido. En ese momento en las noticias nos enteramos del Tlatelolco, del edificio Nuevo León que se había derrumbado y se había caído, el centro médico. Mi mamá trabajaba en el Hospital de la Raza. Ella estaba en su piso, estaba trabajando. Ella nos comentó que se sintió muy fuerte. De hecho, los desalojaron alrededor de 3 o 4 meses porque parte de las escaleras se desprendieron. Esa es una persona que conozco que estuvo afectada por el terremoto. Y con el paso del tiempo, bueno, pues nos hemos tenido información de gente que conocíamos que fue afectada por este hecho. Este, ya, Mm, continúa. ¿Cuáles fueron las similitudes y semejanzas del sismo de 1985 y los que han ocurrido recientemente? Las semejanzas yo creo que es la magnitud del terremoto, pero una diferencia muy notable es el epicentro. El epicentro en este último terremoto fue entre Morelos y Puebla. La cercanía con el Distrito Federal hizo que las alertas o que las alarmas no funcionaran. En el 85 no estábamos prevenidos para esto, no había alarmas antisísmicas y en este terremoto, en este último, aunque sí había alarmas antisísmicas, sonaron después del terremoto por la cercanía del epicentro. Entonces, lo que nos hace ver que tenemos que estar preparados en cualquier momento para una situación de desastre como es esta. De México, aún así yo lo sentí A ver, fuerte. espérate, es que no estaba grabando. ¿En cuál otro lugar te ha pasado esta situación? En este último terremoto yo no me encontraba en la Ciudad de México, me encontraba en una región del Estado de México. En esta región no se sienten mucho los temblores por el tipo de suelo de ese lugar. Sin embargo, lo sentí demasiado fuerte. De hecho, antes de que estaba yo en mi oficina y antes de que terminara el temblor, yo me bajé porque quería venir a la Ciudad de México a ver cómo se encontraban mis hijos, porque si allá lo sentí fuerte, suponía que el temblor en ese momento en la Ciudad de México había sido de una magnitud demasiado elevada para lo que habíamos estado acostumbrados en los últimos años. En otros lugares en lo que me ha pasado los temblores, yo trabajaba en el piso 41 del World Trade Center, en el canal 40. Ahí vivía alrededor de seis temblores, afortunadamente no muy fuertes. El más fuerte que sentí ahí fue de 5,6 o 5,7, si no mal recuerdo, más o menos como en el 2008.
y ahí sí se sienten verdaderamente fuertes porque el World Trade Center tiene unos gatos hidráulicos que hace muy seguro al edificio, pero los movimientos para amortiguar el sismo, pues se tarda mucho en detener el edificio. En un temblor que puede durar, no sé, 30 o 40 segundos, el edificio deja de moverse 6-7 minutos después, que sigue todavía balanceándose porque los gatos hidráulicos están haciendo su trabajo, y definitivamente la evacuación de estos lugares estando en el piso 41 es muy difícil por las escaleras normales, porque evidentemente se va la luz o desconectan la luz de este tipo de edificios y los elevadores no sirven, pero son en los dos lugares que he sentido los temblores muy fuertes, en el World Trade Center y en el lugar donde me encontraba trabajando esta última vez. ¿Tienes algún trauma? Yo creo que todos los mexicanos a partir del 85 o esta generación de mexicanos sí vivimos espantados un tiempo, vivimos pues con la incertidumbre de qué puede ocurrir cuando hay este tipo de desastres naturales que evidentemente nosotros no controlamos, ¿no? Que es la propia naturaleza la que los genera, que no tenemos forma de prevenirlos, no sabemos cuándo se van a dar. Lo único que tenemos es una alerta antisísmica que suena 1 minuto o 30 segundos antes del evento. Entonces, evidentemente lo único que tenemos que estar conscientes de lo que puede ocurrir, y la única manera de poder salvaguardar nuestras vidas es saber qué tenemos que hacer en el momento del evento. ¿Le tienes miedo y por qué? Sí, sí le tengo miedo. Yo creo que muchos vivimos con esta sensación de miedo. Tenemos que superarlo, y la única forma de poder detener la sensación de miedo es estar prevenidos y saber qué hacer en caso de un siniestro de esta naturaleza. Eso es la única manera de poder sentir un poco de menos miedo, estar más preparados para este tipo de eventos. ¿Qué consejo le darías a las personas que le tienen mucho miedo a esto? Les diría que lo primero es conservar la calma y información, que se informen para que sepan qué tienen que hacer en un desastre de esta naturaleza, qué tienen que hacer si están en su casa, qué tienen que hacer si están en la escuela, qué tienen que hacer si están en la calle, qué tienen que hacer dependiendo del lugar donde se encuentren, tenerlo memorizado para que con el pánico de ese momento no se bloqueen y hagan lo que tienen que hacer para poder salvaguardar su vida. Ya. ¿Qué edad tenía cuando sucedió este hecho? 22 años. ¿En qué lugar y con quién se encontraba en el momento de este suceso? Salía yo de mi trabajo y me dirigí hacia mi casa. ¿Sigo? Sí. Y llegué y se oían muchos helicópteros, pero no pensaba que iba a pasar tanto, porque anteriormente había muchas manifestaciones de estudiantes, pero eran unas manifestaciones muy tranquilas, que no había como ahora vandalismo. ¿Cuál fue su reacción y cómo participó? Mi reacción, pues, miren, pues sí, susto, y después no participé. Con el paso del tiempo, ¿de qué manera pudo enfrentar este evento? Con el paso del tiempo, ¿cómo lo pude enfrentar? Pues bien, todo no. ¿Tiene algún conocido que haya estado afectado por este hecho? Conocido. Bueno, mi hermano que estudiaba en ese entonces en la secundaria 3, que estaba en la avenida Chapultepec, y venía en la noche, yo ya llegando a la casa le decía, córrele, porque ahí están los granaderos estaban así enfrente de la casa casi.
Entonces él decía, no, ya que llegó, me dijo, no podía yo correr porque me van a confundir con los estudiantes. ¿Cuál es su opinión acerca de la matanza de Tlatelolco? Muy mala y que para mí que fue todo culpa del presidente. ¿Cómo era la relación con el presidente de esa época? Casi nadie lo quería. ¿Cuál era la opinión sobre los sobre las manifestaciones? Pues le digo que eran tranquilas, así se podía uno pararse a verlas, no es como ahora que cerraban los comercios, ¿no? Tranquilos, que va a haber una manifestación, bueno, pues qué bueno, no como ahora. ¿Se sentía amenazada y con miedo por este suceso? No. ¿La ciudad era insegura? Menos que ahora.